Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar la exposición. En este caso vamos a hablar un poquito sobre cómo se escribió y se hizo la historia para construir la nación en América Latina durante el siglo XIX, enfocándonos en dos casos. En este caso me presento, soy Emanuel y voy a trabajar junto a mi compañera Isabel y pues vamos a analizar ambos países. En este caso, pues la idea, como lo hemos venido trabajando en el curso, es hablar un poquito acerca de cómo esta ha jugado un rol importante en la creación de una identidad nacional y además de eso, no solo como la historia jugó un papel como un simple relato del pasado, sino que también como un instrumento político y cultural en este caso. Muy bien, entonces pues mi compañero y yo nos vamos a basar o vamos a usar los textos de Guillermo Cermeño Padilla y Marco Palacios. En este caso, vamos a ver un poquito de cómo exploran la ciudad letrada, intelectuales y funcionarios, y también vamos a ver cómo se apropian del pasado pues para construir un presente y, por qué no, un futuro. Bien, entonces yo voy a dedicarme a exponer el caso de Argentina y pues rápidamente vamos a hablar de unas cositas pues importantes de la Revolución de Mayo, donde participa un personaje que va a ser muy importante durante la discusión o la exposición, que es Manuel Belgrano, y la dictadura de Rosas, un periodo en la Argentina del siglo XIX, casi llegando a la segunda mitad de este. Y también algo muy importante es hablar de los personajes, Bartolomé Mitre y Domingo Faustino, que ambos fueron presidentes de Argentina en el siglo XVIII y ambos tuvieron gran incidencia en lo que respecta tanto a la historia como al desarrollo de una identidad nacional. Muy bien, durante el siglo XIX, como también le hemos venido hablando, sabemos que la historia ya dejó de ser solo una crónica, ¿cierto? Como lo vimos con los cronistas, y pasó a convertirse en una herramienta para construir las naciones. Entonces, tanto en México como en Argentina, se pensó la historia como una línea narrativa progresiva y racional, ¿cierto? Inspirada en el pensamiento pues ilustrado y romántico por el que pasaba Europa. Muy bien, entonces las figuras que nombré, en este caso Mitre y Sarmiento, respectivamente, construyeron una historia genealógica que representaba a la nación como un organismo con desarrollo natural y la revolución deja de ser una ruptura para verse como una culminación de un proceso. En este caso tenemos algo muy importante que mencionar y es que la dictadura de Rosas, digamos que es un parteaguas para algo que menciona en el texto, que es la generación del 37, una generación bastante ilustrada, pero que debido a la dictadura y como se supone que fue un periodo bastante represivo y que no dejó avanzar en varios aspectos, digamos, culturales, pues no se pudo llevar a cabo el plan que tenía esta generación del 37, a la que pertenecía Mitre en este caso. Entonces Rosas, digamos que buscaba algo completamente diferente, y más una historia genealógica que, a la que aspiraba la generación 37, Mitre y Sarmiento, pues Rosas se dedicó a falsificar los monumentos nacionales y en este caso a hacer algo que se llamó como historias locales, donde la historia local pues como que correspondía al lugar, pero aún así no formaba o ayudaba a lo que ellos estaban buscando. Y al fin y al cabo eran pues como esa unificación. Entonces en este caso aquí dice pues una cita que tengo aquí anotada que dice: Rosas mismo ocuparía dentro de este esquema su lugar legítimo en la historia como el del quizás rudo pero imprescindible caparazón para a un débil organismo en cuyo seno germinaban nuevas formas de vida democrática que la joven generación iría desarrollando. En fin, él mismo permitía conseguir la presencia en la historia local de una instancia de continuidad que definiría su identidad, aquel oculto soporte unitario que articularía en una unidad de sentido una historia en apariencia escindida. Para el caso mexicano, el autor Guillermo Cermeño, en su texto Apropiación del pasado, escritura de la historia, construcción de la nación en México, él plantea que el surgimiento pues, de este saber histórico acompañó la construcción del Estado, ¿cierto? Porque
si bien no había una historia nacional antes de 1821, había un pasado muy marcado, que era el pasado indigenista y el pasado virreinal. Así que a partir de estos dos pasados pudieron establecer su presente, ¿cierto? Hacer una conciencia histórica. Una frase, pues, como para explicar esto, aparece en este texto y dice así: la declaración, hablando de la Constitución, toma prestado un nombre antiguo españolizado para denominar a una nueva identidad. Esto lo hablamos en el contexto del nombre de México, ya que si bien sabemos que este nombre es una palabra indígena, al momento de estabilizarse como Estado, México la retoma. Entonces, ahora, ya que hemos visto un poquito de la concepción de la historia y cuáles eran los objetivos en Argentina, pues ya pasaremos a lo que también se conoce como los motivos para escribir la historia. Muy bien, entonces en ambos países, pues la idea era tanto legitimar el nuevo orden político, formar una comunidad nacional y dotar al Estado de una autoridad simbólica, en este caso formamos para el caso de Argentina. ¿Qué sucedía en este lugar? Lo que trataba era superar el trauma de la anarquía y la figura de Rosa, dejar de lado la dictadura y ahora sí poner en marcha el plan que tenía en mente Mitre y Sarmiento. Entonces, ¿qué hizo Mitre? En este caso hizo la historia de Belgrano, que se llama Belgrano, una de las grandes figuras argentinas, por decirlo así, que participó en la Revolución de Mayo entre 1810 y 1812, y creó una narrativa coherente del pasado, ocultando rupturas y exaltando orígenes. En realidad Mitre pues llevó un proceso y un proyecto bastante completo, porque instantáneamente que cae Rosas, como dice pues otra cita que tengo aquí anotada, funda el Instituto Histórico y Geográfico del Río de la Plata. En este caso pues comienza una publicación de galerías de celebridades argentinas, y además de eso pues él intenta comunicar ese vacío historiográfico argentino. Como dice Mitre en sus propias palabras, este vacío criminal pone en evidencia nuestra incuria y nuestro atraso en materia de estudios históricos. Entonces bien, en este caso pues más allá de también tener un desarrollo en el apartado investigativo, pues también la idea es que Belgrano se convierta como en el símbolo unificador y que ayudara a dotar de, ¿cómo decirlo?, como un espíritu nacional a todo el país, y que ya no estuviera dividido como con estas historias locales que ocurría durante la dictadura de Rosas. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante la historia de Belgrano? Simplemente porque se toma un personaje que fue bastante importante dentro de la Argentina en el siglo XIX, XVIII, si no estoy mal, a finales. Y además de eso, la historia de Belgrano, pues como también lo dice, resulta incomprensible fuera del contexto de estas transformaciones y las ambigüedades y contradicciones que estas generaron. Entonces, muy bien, ahora dejando un poco... Uno de los motivos para escribir esta historia era la necesidad de legitimar y de crear una conciencia pues, política, ¿cierto? Uno de los personajes más reconocidos pues, por buscar esta necesidad para escribir esta historia, valga la redundancia, era Alamán. Alamán fue un padre, pues básicamente el padre del conservadurismo mexicano. Él veía en la historia, veía la historia como parte de la política de Estado, ¿cierto? La necesidad de crear archivos, colecciones de museos y organizar este tipo de memorias, porque según él esto ayuda a fortalecer la nación. La historia, decía él, debía educar, moralizar y cohesionar, o sea, la historia como ente hegemónico. Y tiene una frase muy famosa que dice: escribir la historia era también gobernar. Así que Alamán fue uno de los... Un poquito de lado. Para que se usó la historia o sus motivos, vamos a hablar un poquito de las características del historiador decimonónico. En este caso, en ambos países, el historiador era más un funcionario o político que académico. No existía aún el historiador profesional moderno, pues como lo conoceremos más adelante. Las figuras eran híbridas, eran ministros, periodistas y militares, e intelectuales públicos, y escribían desde y para el poder, con la intención de que esta sea una herramienta para legitimar las cosas que estaban realizando. Muy bien, entonces en Argentina Mitre, que es un personaje bastante fundamental, era presidente e historiador,
y su escritura respondía tanto a ideales patrióticos como a necesidades políticas. Como lo hemos venido hablando, pues al fin y al cabo, Mitre lo que buscaba era utilizar la historia, en especial la figura de Belgrano, para unificar al país y legitimar el proyecto que se estaba llevando a cabo durante la época de su presidencia, un proyecto que no se pudo realizar debido a la dictadura de Rosas. Muy bien, entonces una cita que tengo también acá nos dice: en definitiva, para Mitre, si la acción de Belgrano fue decisiva, es decir, tuvo una importancia histórica, es porque definió el modo y el alcance de la nacionalidad argentina. Fueron sus aciertos militares y sobre todo políticos lo que determinó la constitución de la nueva entidad, llamado Pueblo Argentino, que no existiría antes de Mayo. Solo esta predicción hace comprensible y confiere señal histórica a lo que llama el drama de Mayo. Entonces, le da un peso, digamos, simbólico y muy grande a los actores que participan. Muy bien, entonces ahora vamos a métodos y fuentes de escritura. Muy bien, entonces como hemos venido hablando, pues digamos que en este caso los actores tienen una carga bastante importante y simbólica, sobre todo para la escritura de la historia, como es el personaje de Belgrano. Entonces, ahora que vamos a probar los métodos, ¿qué hacían? Pues aún seguían pues como inspirados en los europeos, obviamente con métodos rudimentarios y fuertemente narrativos y literarios. Aún se usaban archivos coloniales, cartas, discursos y crónicas. La objetividad era una aspiración, pero muchas veces el relato tenía una dimensión emocional, dramática y moralizante. En Argentina, por ejemplo, Mitre construyó una historia como relato heroico, haciendo encajar los hechos en una lógica progresiva. O sea que, en este caso con la historia de Belgrano, y además recurriendo también a la colonia, construyó la historia de forma que se desarrolló como un proceso que tenía que llegar hasta cierto punto. Y realza la figura de Belgrano, convirtiéndolo en un relato completamente heroico. Entonces, porque los métodos no aplicaban igualmente. Se usaron pues claramente crónicas pues como fuentes, cartas, discursos, archivos coloniales y muchas veces este relato estaba obviamente permeado por dimensiones pues emocionales como el guerrero, el que nos salvó y esas cosas así. También se apoyó mucho, se incorporaba mucho como la raíz mítica, ¿cierto? Como esta parte indígena, ya que México es un país pues con una gran población indígena y que fue uno de los que más tenía población indígena en el pasado colonial. Así que se apoyan mucho en esto, pero también buscaban pues como una escritura científica en el momento de las guerras contra Estados Unidos, ¿cierto? Ya de estadísticas, de archivos, pero ya no tan rudimentarios. Para ir concluyendo y cerrando esta parte de Argentina, en el siglo XIX la historia, como lo hemos venido hablando y bien en las clases, fue una herramienta política y discurso fundador. Lejos de ser solo un saber académico, fue parte de la creación simbólica del Estado-Nación. Tanto en Argentina como en México, la ciudad letra busca apropiarse del pasado para narrar un origen común, dar sentido al presente y construir un proyecto nacional. Fue un proceso que en Argentina, en el caso particular, pasó por diferentes fases, desde un proyecto que se piensa décadas después de la Revolución de Mayo, pero con una dictadura pues no se hace posible. Digamos que es un poquito tardado y la historia que tenía planteada en la época de Rosas pues completamente diferente a lo que buscaba Mitre, y pues en una figura de historiador político, etcétera, pues busca usar herramientas para conectar lo colonial con el presente, para formar una identidad nacional a partir de un actor muy importante para ese sentido de pertenencia a la nación argentina. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia?